Si sigues mirándome así, van a descubrirlo todo, me susurró Javier en el muelle, demasiado cerca para ser inocente. Que hablen, respondí, sintiendo su aliento quemar mi piel. Esa noche entendí que ya no huíamos. Estábamos a punto de destruirlo todo con un solo gesto prohibido. El olor del mar me recibió con la crudeza de una verdad imposible de ignorar. Valencia no era un destino turístico para mí. Era la trinchera a la que había huido después de perder una guerra silenciosa. A los 42 años, tras un divorcio que me dejó vacío, había decidido que el Mediterráneo sería mi refugio. Cambié las calles frenéticas de Madrid por un pequeño taller en el puerto, donde las embarcaciones llegaban golpeadas por la sal y la rutina, y yo las devolvía a flote como si en cada reparación intentara salvarme también a mí mismo. Durante los primeros meses, la soledad se convirtió en mi compañera más fiel. Trabajaba con las manos hasta el anochecer, no porque necesitara el dinero, sino porque temía el silencio de la noche. En cada tornillo ajustado, en cada tabla lijada, buscaba adormecer la rabia y el cansancio acumulado tras años de vivir una vida que no me pertenecía. Madrid me había devorado con sus oficinas, sus compromisos sociales y un matrimonio que se rompió en 1000 pedazos cuando mi exesposa descubrió que mis ausencias no eran solo laborales, sino emocionales. Nunca le hablé de mis deseos, de mis dudas, de la sensación constante de estar interpretando un papel en el que nunca encajé. En Valencia todo parecía distinto, aunque el pasado seguía persiguiéndome como una sombra. Cada vez que alguien me preguntaba por qué había dejado la capital, respondía con evasivas. Nadie necesitaba saber que detrás de mi huida había un hombre roto, incapaz de sostener una mentira más. Sin embargo, por más que lo intentara, había días en que el silencio me pesaba demasiado. Veía a los pescadores regresar al amanecer con las redes vacías, y me reconocía en ellos. Hombres que luchaban contra un mar inmenso, sabiendo que a veces no se gana nada. Un atardecer, mientras cerraba el taller, recibí un mensaje de Clara, una amiga de la universidad a la que apenas veía en la capital. Mi hijo va a pasar unos días en Valencia. ¿Podrías ayudarle a instalarse? Está un poco perdido. Le contesté sin pensarlo demasiado. Era una cortesía, un favor inocente, pero esa decisión marcaría el inicio de todo lo que estaba a punto de cambiar. Javier llegó 2 días después. No lo reconocí al principio. La última vez que lo había visto era un adolescente tímido que apenas levantaba la vista del suelo en las reuniones familiares. Ahora, con 23 años recién cumplidos, se presentó con una mochila al hombro y una mirada que mezclaba firmeza y desorientación. Me saludó con una sonrisa breve, como si temiera ser rechazado antes incluso de pedir lo que necesitaba. Mi madre dice que tal vez podría quedarme aquí unas semanas, dijo, sin rodeos. Su voz tenía un tono más grave del que recordaba. Lo observé un instante demasiado largo antes de responder. Aquel chico que había conocido en los pasillos de Madrid se había convertido en un hombre que cargaba con preguntas que yo conocía demasiado bien. Claro, respondí. Mientras encuentres tu camino, este lugar puede servirte. Aceptó sin discutir, y en ese gesto vi la vulnerabilidad que intentaba ocultar. No era un turista buscando playa, ni un estudiante en busca de diversión. Javier huía, igual que yo había huido. Lo confirmé cuando me contó, con frases cortas y silencios prolongados, que había terminado la carrera de ingeniería náutica, pero no encontraba su lugar en ningún sitio. Su familia lo presionaba, la ciudad lo asfixiaba, y sus amigos parecían desconocer la angustia que lo devoraba. No quise interrogarlo demasiado. Me limité a ofrecerle trabajo en el taller, un espacio donde las palabras sobraban y las manos podían ocuparse de lo que la mente no resolvía. La primera semana lo vi luchar con las cuerdas, equivocarse con los nudos, frustrarse con la paciencia que exigía la madera húmeda. Pero lo más revelador no fue su torpeza inicial, sino la determinación con la que volvía a intentarlo. Las noches empezaron a ser distintas. En lugar de enfrentar el silencio solo, compartía conversaciones fragmentadas con él en el muelle. Hablábamos del mar, de sus dudas, de mis fracasos, y en cada confesión reconocía en Javier una parte de mí mismo. La sensación de no encajar, de estar siempre al margen de lo que los demás esperaban. Un detalle comenzó a inquietarme. Sus ojos se detenían en mí con demasiada frecuencia.
No era simple admiración. Había en su mirada un reconocimiento incómodo, un espejo en el que yo temía mirarme demasiado tiempo. Comprendí entonces que la vida no me había traído hasta Valencia para esconderme, sino para enfrentar la verdad que llevaba años evitando. Esa certeza se volvió insoportable la tarde en que Clara me llamó para agradecerme que cuidara de su hijo. Su voz transmitía confianza absoluta, como si yo fuera un guardián inquebrantable. Y sin embargo, mientras ella hablaba, yo sentía un peso creciente en el pecho. Porque no era protección lo que Javier despertaba en mí, sino un torbellino de emociones que se acercaban peligrosamente a lo prohibido. Esa noche me acosté con la sensación de que algo irreversible estaba a punto de suceder. El mar golpeaba con fuerza el muelle, y cada ola parecía anunciar una tormenta que ni yo ni Javier sabríamos detener. Javier se adaptó al ritmo del puerto con una rapidez que me sorprendió. En pocos días pasó de no distinguir un nudo de otro a moverse por el taller con la soltura de alguien que había vivido allí toda la vida. Sus manos torpes al principio se volvieron firmes, y su silencio incómodo dio paso a una conversación cada vez más fluida. No eran charlas triviales. Había en sus palabras un peso que me obligaba a escucharlo como si en cada frase se jugara algo esencial. A veces siento que decepciono a todos, me confesó una tarde, mientras lijábamos una vieja embarcación. Mi madre espera que siga un camino claro. Mis amigos piensan que debería estar celebrando, pero yo no sé ni qué quiero. Le respondí con calma, consciente de que cada palabra podía marcarlo más de lo que imaginaba. La vida no es una carrera. Nadie tiene todas las respuestas a tu edad, ni siquiera después. Me miró con una mezcla de alivio y desconfianza, como si dudara de que yo creyera en lo que decía, y tuve que apartar la vista para no delatar la tormenta que me provocaba esa cercanía. Los días se sucedieron con una rutina que no era rutina. Cada tarea compartida se volvía un pulso silencioso. Si yo extendía la mano, Javier ya tenía la herramienta lista. Si él necesitaba apoyo, yo estaba allí antes de que lo pidiera. Ese entendimiento no declarado nos envolvía como un secreto que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Una noche, después de cerrar el taller, nos sentamos en el muelle con un par de cervezas. La brisa arrastraba el eco lejano de la ciudad, pero entre nosotros reinaba un silencio distinto, cargado de expectativas. Fue él quien habló primero. ¿Alguna vez sentiste que vivías una vida que no era la tuya? La pregunta me golpeó de lleno. Durante años había evitado ponerle palabras a ese vacío. Ahora, un muchacho de 23 años lo decía con la naturalidad de quien pone una herida sobre la mesa. Sí, respondí tras una pausa. Y cuando lo aceptas, todo se derrumba, pero a veces es lo único que te salva. Javier no contestó enseguida. Se limitó a sostenerme la mirada más de lo que resultaba cómodo. Ese silencio prolongado encendió en mí una alarma que preferí ignorar. Los rumores comenzaron pronto. En un puerto todos se conocen, y nadie deja pasar la oportunidad de comentar lo que no entiende. Bastó con que vieran a Javier ayudándome cada día, acompañándome también en las noches, para que las lenguas empezaran a moverse. Un vecino insinuó que tenía demasiado apego por mi nuevo ayudante. Otro comentó que era extraño que un hombre joven prefiriera pasar el tiempo conmigo en lugar de buscar su propia vida. No me enfrenté a ellos, pero cada palabra caía sobre mí como una carga adicional. Había huido de Madrid buscando anonimato, y ahora, en un lugar más pequeño, volvía a sentir el juicio constante. Javier parecía ajeno al principio, pero pronto lo notó. «Hablan de ti por mi culpa, ¿verdad?», me preguntó una mañana, mientras acomodaba las redes en el taller. «Hablan porque no tienen otra cosa que hacer», respondí, evitando la verdad. Él no insistió, pero su gesto serio me dejó claro que lo sabía, y en lugar de alejarse, comenzó a quedarse aún más cerca, como si quisiera desafiar a todos con su sola presencia. Fue en una de esas tardes tensas cuando recibí la llamada de Clara. Me agradeció, una vez más, que lo cuidara. Su voz confiada me atravesó como un recordatorio doloroso de la línea que no debía cruzar. Mientras ella hablaba de lo tranquilo que estaba sabiendo que su hijo estaba conmigo, yo sentía que cada día se hacía más difícil mantener las distancias. Después de esa llamada, mi relación con Javier se volvió un campo minado. Cada conversación cargaba un doble sentido.
Cada mirada parecía esconder una pregunta que ninguno se atrevía a formular. Y yo me descubrí deseando algo que no debía. Una noche lo vi en el muelle, solo, con la vista fija en el mar. Me acerqué en silencio. «¿Qué buscas ahí?», pregunté. «Un lugar donde todo encaje», respondió sin mirarme. Su respuesta me dejó sin palabras. Supe entonces que no era solo mi imaginación. Él también estaba luchando con algo que lo quemaba por dentro. El puerto, que antes había sido mi refugio, empezó a convertirse en un escenario peligroso. Cada ola que golpeaba las rocas parecía marcar el paso de un reloj que nos empujaba hacia un desenlace inevitable. Y aunque quise engañarme, entendí que la tensión que crecía entre nosotros no iba a desaparecer por sí sola. Las semanas siguientes fueron una prueba de resistencia. El puerto ya no era un refugio, sino un espacio cargado de miradas inquisitivas. Cada vez que caminábamos juntos, percibía los susurros. Algunos eran apenas un murmullo, otros lo bastante claros como para atravesarme sin piedad. Ese chico debería estar con los de su edad. Samuel no aprendió la lección en Madrid. Ahora trae problemas aquí. Me mordía la lengua para no responder, pero Javier lo notaba. Su gesto se endurecía cada vez que alguien lanzaba un comentario disfrazado de broma. Una tarde, al salir del taller, se detuvo en seco. «¿Por qué les permites hablar así?», me preguntó. «Porque si respondo, será peor», contesté, sabiendo que era una verdad a medias. La tensión se trasladó también a mi relación con Clara. Una noche me llamó con un tono distinto, menos confiado. «He escuchado cosas, Samuel. Dicen que Javier pasa demasiado tiempo contigo. ¿Qué está pasando realmente?». Me quedé en silencio demasiado tiempo. Esa pausa la llenó ella con sospechas. «Confío en ti, pero no me hagas quedar como una ingenua. Él es joven, está confundido». Apreté el teléfono con fuerza. Quise explicarle que no había nada, que su hijo solo buscaba orientación. Pero mis propias dudas me traicionaban. Le aseguré que todo estaba bajo control, aunque ni yo mismo lo creía. Esa llamada marcó un antes y un después. Javier lo notó en mi actitud, en la forma en que empecé a evitarlo sin querer. Trabajábamos juntos, pero las charlas se hicieron más breves. Al anochecer, cuando él buscaba conversación, yo encontraba excusas para retirarme. «¿Hice algo mal?», me preguntó un día. «No, al contrario, pero necesito espacio». Lo vi tragar saliva, como si mi respuesta confirmara lo que temía. Durante un tiempo guardó silencio, hasta que una noche no soportó más. «Sé lo que piensan de ti por mi culpa, y sé lo que intentas negar. No estoy ciego». Me temblaron las manos. Era la primera vez que ponía palabras a lo que hasta entonces había sido un subtexto. «No digas eso, Javier. No deberías». «¿Por qué no? ¿Porque es verdad o porque te da miedo?». El silencio posterior pesó como plomo. Lo dejé marchar sin responder. Al día siguiente, la noticia corrió como pólvora. Alguien del puerto había contado que me habían visto con él en el muelle de noche, demasiado cerca. No hacía falta que fuera cierto, bastaba con que alguien lo insinuara para que la historia creciera sola. Perdí 2 encargos en la misma semana. Uno de los clientes me lo dijo en la cara. «No quiero problemas, prefiero llevar mi barco a otro lado». Esa tarde cerré el taller antes de tiempo. Me senté en las escaleras del muelle con la sensación de que todo mi esfuerzo se desmoronaba. Javier apareció a mi lado, con los puños apretados. «Dime quién fue. Voy a enfrentarlo». «No. Si lo haces, solo confirmarás lo que dicen». Me miró con rabia, pero también con una tristeza que me desgarró. «Siempre huyes, Samuel. Yo no». Se levantó y se fue. Lo vi alejarse con el paso firme de quien ha tomado una decisión. Las horas siguientes fueron un suplicio. No podía dormir, no podía concentrarme. Al amanecer recibí un mensaje suyo. «Estoy cansado de esconderme. Si no quieres pelear por ti, yo pelearé por mí». Salí corriendo hacia el muelle. Lo encontré discutiendo con un par de pescadores que lo increpaban con frases envenenadas. «¿Qué buscas aquí, chaval? ¿Probar suerte con tu protector?». Me interpuse de inmediato. «Basta, conmigo no». Pero Javier no se dejó frenar. «No me importa lo que digan. No me voy a disculpar por ser quien soy». Su voz resonó más fuerte que el murmullo del puerto. Por un instante, todo quedó en silencio, hasta que uno de los hombres se marchó soltando una carcajada amarga. El otro lo siguió.
Javier respiraba agitado, con los ojos encendidos. ¿Lo ves? No pasó nada. Ellos se irán y nosotros seguimos aquí. Pero yo sabía que no era tan simple. El puerto nunca olvida, y menos cuando se trata de aquello que no comprende. Esa noche, mientras el mar rugía como testigo, entendí que la tormenta ya había estallado. No era cuestión de si resistiríamos, sino de cuánto nos costaría. Clara apareció sin avisar. La vi bajar del coche con el gesto endurecido, y supe que el puerto dejaría de ser un refugio desde ese momento. Entró en el taller como si fuese suyo, y cerró la puerta de un golpe. «¿Qué has hecho con mi hijo?», soltó sin preámbulos. Me quedé inmóvil, con las manos todavía manchadas de grasa. Intenté responder con calma. «No he hecho nada, Clara. Solo le ofrecí un lugar para estar». Su mirada me atravesaba como un cuchillo. «No me mientas. Valencia entera habla de vosotros. Dicen que lo manipulas, que lo alejas de su familia». Javier apareció en ese instante, como si hubiese estado esperando el momento. «Nadie me manipula, mamá. Estoy aquí porque quiero». La tensión se cortó en seco. Clara giró hacia él con un reproche que acumulaba años de autoridad. «¿Te escuchas? Samuel tiene la edad para ser tu padre. ¿Qué piensas que va a salir de todo esto?». Javier dio un paso hacia ella, firme. «Lo único que sé es que aquí encontré a alguien que me entiende. Ni tú ni nadie de la familia ha querido escucharme nunca». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Clara temblaba de furia y de miedo al mismo tiempo. «¿Escucharte? ¿De qué? ¿De esas ideas que llevas arrastrando y que ahora este hombre te alimenta?». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. «Clara, basta. No digas eso. No sabes lo que significa para él cargar con esas dudas». Ella me señaló con un dedo tembloroso. «Tú eres el adulto aquí. Deberías guiarlo, no confundirlo más». Javier intervino de nuevo, con voz firme. «No necesito que nadie decida por mí. Lo que siento es mío, y no voy a seguir escondiéndolo para que todos estén tranquilos». El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier discusión. Clara tomó aire, como si estuviera a punto de derrumbarse, y luego habló con un tono más bajo. «No sabes lo que haces, Javier. Estás destruyendo tu futuro». Él no respondió. Dio media vuelta y salió del taller. Clara me lanzó una última mirada cargada de desprecio. «Si algo le pasa, serás el único responsable». Cuando se fue, quedé solo en medio de un vacío insoportable. La amenaza no era física, pero dolía igual. El puerto ya conocía la historia, y ahora la familia también estaba rota. Busqué a Javier en el muelle. Estaba sentado en el borde, con la vista fija en el agua. Me acerqué despacio. «Lo siento», dije casi en un susurro. «No tienes que disculparte. Ella siempre reaccionaría así». Se pasó las manos por el cabello con un gesto de cansancio. «Lo peor no es lo que diga mi madre, es que ahora todos saben lo que intento aceptar desde hace años». Me senté a su lado, sin atreverme a tocarlo. «No estás solo en esto. Aunque te parezca que el mundo se derrumba, tienes derecho a ser quien eres». Javier giró hacia mí, con los ojos cargados de determinación. «Entonces déjame decidir. No quiero seguir escondiéndome». Sus palabras eran un reto y una súplica al mismo tiempo. Sentí el peso de la elección. Si lo apoyaba, perdería lo poco que había reconstruido en Valencia. Si me alejaba, lo condenaría. Enfrentar la tormenta sin ayuda. El sonido de los barcos en el puerto marcaba el tiempo que nos quedaba para decidir. Entendí que el verdadero conflicto ya no era lo que la gente dijera, sino hasta dónde estábamos dispuestos a pagar el precio de la verdad. El día después de la discusión con Clara, el puerto amaneció más hostil que nunca. No hicieron falta palabras. Los clientes evitaban mirarme. Los vecinos cruzaban la calle al verme. Cada paso de Javier a mi lado parecía amplificar la tensión. Esa misma tarde me comunicaron que 3 encargos habían sido cancelados. La excusa era vaga. Circunstancias personales. Pero entendí el mensaje. En un lugar donde todos dependen de todos, convertirse en motivo de escándalo era igual a ser descartado. Javier lo notó antes de que yo lo dijera. «Esto ya no es vida para ti, ni para mí». «No es tu culpa», respondí, aunque ambos sabíamos que sí lo era, al menos en parte. Guardó silencio unos segundos y después me miró con decisión. «He estado pensando.
Barcelona puede darme lo que aquí no encuentro. Un espacio para empezar de cero, sin que cada mirada me juzgue. La frase me atravesó como una despedida anticipada. ¿Y yo? Pregunté sin poder evitarlo. Tú tienes que seguir aquí, Samuel. Este es tu lugar, aunque ahora duela. No supe qué contestar. El silencio fue suficiente para que entendiera que ya había tomado su decisión. Esa noche lo ayudé a preparar sus cosas. No hubo lágrimas ni escenas dramáticas, solo la calma tensa de quienes saben que al amanecer tomarán caminos distintos. Cuando terminó, dejó la mochila junto a la puerta y se sentó conmigo en el muelle. «No quiero que esto se convierta en un recuerdo amargo», dijo. «No lo será», aseguré, aunque dentro de mí la palabra amargo se repetía como eco. Al amanecer lo acompañé a la estación. Antes de subir al tren, me abrazó con una fuerza inesperada. «Gracias por no apartarte, aunque todo se haya complicado». «Gracias por recordarme quién soy», respondí. Lo vi alejarse mientras el tren se ponía en marcha. Su figura desapareció, pero la certeza de lo vivido quedó grabada en mí. Los días siguientes fueron difíciles. Perdí más clientes y algunos conocidos me dieron la espalda sin disimulo. Durante semanas pensé en dejarlo todo otra vez, huir como había hecho antes. Pero esta vez no lo hice. Había aprendido algo fundamental. Huir no cambia nada, solo retrasa lo inevitable. Con el tiempo, la intensidad del escándalo disminuyó. El puerto encontró nuevos temas de conversación y mi taller recuperó lentamente parte de su actividad. No todos volvieron, pero los que sí lo hicieron me recordaron que no todo estaba perdido. De Javier recibí noticias un mes después. Un correo breve. Encontré trabajo en un astillero. Estoy bien. Gracias por todo. Sentí un alivio extraño, no porque estuviera lejos, sino porque al fin estaba construyendo su propio camino. Ahora, cuando paso frente al muelle al atardecer, pienso en lo que ocurrió como en una tormenta que arrasó mi vida, pero que también me obligó a reconocer la verdad. Aprendí que no siempre se trata de ganar la aprobación de los demás, sino de aceptar lo que uno es, aunque eso signifique perder. Javier eligió Barcelona. Yo elegí quedarme. Tal vez nuestros caminos nunca vuelvan a cruzarse, pero ambos comprendimos algo esencial: el valor de vivir sin esconderse, aunque el precio sea alto. El puerto sigue siendo el mismo, con barcos que llegan y se van cada día. Yo también sigo aquí, reparando maderas y motores, pero dentro de mí nada es igual. La diferencia es que ahora no trabajo para olvidar, sino para sostenerme en pie. Quizá la vida no nos dio un final compartido, pero nos dejó una certeza común. No se puede vivir siempre huyendo. Y en esa verdad, por dolorosa que sea, encontré la paz que nunca tuve en Madrid.